El diezmo monetario. Habíamos dicho en un vídeo anterior que el diezmo es bíblico. Y el diezmo monetario también. Yo expongo mi visión en este tema y así es como lo veo yo, y después cada persona que lo vea como quiera verlo. Contacto en Jerusalén. Ron Castilla, un investigador privado español, viaja a la ciudad de Jerusalén, en Israel, para investigar las puertas dimensionales. Durante su estancia en la ciudad santa, el investigador se verá envuelto en una trama trepidante de aventuras. El diezmo es bíblico y el diezmo monetario también, porque es el diezmo de todo. Y el dinero, los elementos monetarios, pues también forman parte del todo. En Génesis capítulo 14 se nos narra parte de la historia de Abraham y su sobrino Lot. Lot y su familia habían buscado refugio en la ciudad de Sodoma y vivían allí, ¿no? Para no estar a la intemperie, a merced de salteadores de caminos o de gente malhechora, ¿no? Resulta que se produjo una guerra entre unos reyes rivales y otros, en donde estaban involucrados el rey de Sodoma y el rey de Gomorra. En esta guerra ganaron los reyes enemigos y se llevaron todas las riquezas y todos los bienes de los otros reyes rivales y de esos pueblos, incluyendo Sodoma y Gomorra. Y también se llevaron las riquezas y los bienes de Lot y de su familia. Entonces, ¿qué entendemos por que se llevaron todas las riquezas y todos los bienes de Sodoma, de Gomorra y de los otros pueblos, y también incluyendo la familia de Lot? Dice el texto sagrado que se llevaron todas las riquezas y todos los bienes. ¿Eso incluye el dinero? Pues efectivamente, eso incluye todo. En aquella época antigua pues no se manejaban billetes, no había billetes de dólar, ni billetes de euro, ni de libra. Entonces había piezas de oro, jarrones, copas de oro, de plata, había tesoros y había monedas, podía haber baúles con monedas, en fin, metales preciosos, y por supuesto pues había ganado y había productos agrícolas y había de todo. El texto sagrado dice que los otros reyes enemigos que se lo llevaron todo, se llevaron todas las riquezas y todos los bienes. ¿Qué entendemos por eso? Pues entendemos pues toda clase de bienes y de tesoros, incluyendo productos agrícolas, alimentos, ganado y tesoros, toda clase de tesoros materiales. Y dice el texto que entonces Abraham salió, reunió un pequeño ejército de hombres y entonces fue para socorrer a Lot. Entonces se enfrentó a los reyes enemigos y entonces consiguió liberar a Lot y a su familia. Y entonces también consiguió recuperar todas aquellas riquezas y bienes. Y entonces después aparece el rey de Melquisedec y entonces Abraham dice que le hizo el diezmo de todo, o sea, de todas las riquezas y de todos los bienes que había recuperado Abraham. Pues dice el texto que Abraham hizo el diezmo de todo. ¿Eso incluye piezas monetarias o elementos monetarios? Pues claro, eso incluye todo. Hacer el diezmo de todo significa que incluye todo, incluyendo el dinero, incluyendo monedas, incluyendo tesoros, oro, plata, incluyendo alimentos, ganados, todo tipo de bienes y de riquezas. Entonces, esa es la pregunta. Aquí se habla de que Abraham recuperó todas las riquezas
y todos los bienes, y que después hizo, al rey Melquisedec, hizo el diezmo de todo. Entonces, ¿qué entendemos por eso? Pues efectivamente eso incluye también los elementos monetarios de piezas de tesoros, piezas de metales preciosos, oro, plata y todo. En aquella época, como decimos, no había billetes, entonces lo que se manejaba pues eran piezas de metales preciosos y monedas. Había monedas, habría baúles de monedas, copas de plata, etcétera, ¿no? Sobre el diezmo, claro, el diezmo bíblico es el diezmo a Yahvé, es decir, no nos vale que a lo mejor sectas religiosas de estas medio raras que dicen que recogen ofrendas, que recogen diezmos, cuyas doctrinas bíblicas o cuyas doctrinas no coinciden con la doctrina bíblica, y entonces sí que dicen que exigen el diezmo. Pues sí que ha habido siempre y hay engaños en relación con esas comunidades extrañas que pueden recoger dinero tanto en ofrendas como en diezmo y utilizarlo para otros fines. Entonces sí que ha habido un aprovechamiento, un engaño por parte de algunas comunidades extrañas. Entonces el diezmo verdadero bíblico es el diezmo a Yahvé. En Israel no había pérdida porque estaba el templo de Jerusalén, en donde había que llevar los diezmos al alfolí. El diezmo igual podía ser una vez al año, cuando se recogía la cosecha. Unas personas pues tenían tierras, eran agricultores, otras personas tenían ganado. Y si alguien no tenía, si no tenía ganado y si no tenía tierras, pues igual tenía dinero o tenía otros bienes. Entonces el diezmo se hace sobre todos los bienes y riquezas, sobre todo lo que una persona ha ganado. Dar la décima parte a Yahvé para que Yahvé te bendiga y multiplique tu economía y las bendiciones sobre ti y sobre tu familia. El diezmo, en otro punto, la función del diezmo es que solo se puede utilizar para la predicación del Evangelio, para la extensión del Evangelio. O sea, no sirve de una secta religiosa extraña que coge el diezmo y que se construyen chalés o yates o otras propiedades, ¿no? O fincas, terrenos particulares para su beneficio, ¿no? El diezmo, la única función que tiene que tener es solamente para la predicación del Evangelio, o sea, para la extensión de las buenas nuevas y noticias de Dios. Pues puede servir para abrir una comunidad, una especie de local, para que luego pueda servir para ayudar a otras personas, si es que esa comunidad entiende que tiene que abrir locales, o para hacerse con una emisora de radio o de televisión para predicar el Evangelio, o puede ser publicaciones, revistas, libros, o campañas de evangelismo, de evangelización. O sea, pero es para predicar el Evangelio, no así las ofrendas. Las ofrendas son ya otra cosa. La ofrenda es lo que la comunidad, aquella comunidad de fe, pues quiera dedicar esas ofrendas pues para las necesidades que tengan de su local, de los miembros, o para las necesidades que quieran. Había que tener en cuenta que en el templo de Jerusalén, que era atendido por la tribu de los levitas, pues era una tribu muy numerosa y había que mantener a toda la tribu de los levitas, que eran miles de sacerdotes, además con sus familias. Entonces les venía muy bien que la gente del pueblo les llevara ganados, porque había que hacer muchos sacrificios de animales, miles de animales, ¿no? Entonces les venía muy bien que la gente pues trajera al templo con el diezmo, pues trajera ganados y que trajera alimentos agrícolas, ¿no? Porque había que alimentar y mantener a todos los levitas, entonces a ellos les venía muy bien. Y en aquella época pues no abundaba mucho, vamos, los billetes no existían y las monedas
había, pero abundaba poco, no era como hoy en día este tráfico constante de dinero que hay en todas partes, que es una mercancía, ¿no? Que se usan monedas, billetes y de todo continuamente. Antes pues no era así. Entonces el diezmo pues incluye todo, e incluye también el dinero, por lo tanto incluye también el dinero, pueda ser en monedas o en billetes, porque si una persona en los tiempos modernos no tiene tierras, no tiene bienes agrícolas y no tiene ganado, pero a lo mejor pues de los ingresos que tiene de dinero, pues entonces de las ganancias que él tiene, ya sea de dinero o de lo que fuera, pues tiene que dar, y eso incluye pues también el dinero. Porque en el Nuevo Testamento aparece Yahshua el Maestro y entonces había sacerdotes, como dice el texto, de que diezmaban la menta y el comino. Pues probablemente ocurría que se habían repartido, se habían administrado, organizado la práctica del diezmo, y a lo mejor pues puede ser que unos sacerdotes en esa administración pues que se ocupasen, por ejemplo, de las especias y diezmaban especias, y a lo mejor otros sacerdotes pues se ocupaban de otro tipo de sustancias, de ingredientes, o de diezmar otro tipo de cosas, porque también ellos, los levitas, también tenían que diezmar de ese diezmo que les entregaba el pueblo. Ellos también a su vez tenían que dar el diezmo a Yahvé. Entonces también ellos, los levitas, también diezmaban, y internamente se organizarían de alguna manera, de manera que ellos pues a lo mejor unos diezmaban especias y otros diezmaban otro tipo de cosas. Eso ya pues era una organización interna de los propios sacerdotes del templo.